Bon día, este es el video número 12 de Después de Viejo Youtuber y vamos a tratar en él el estándar que explica las causas de la formación del Frente Popular y las actuaciones tras su triunfo electoral hasta el comienzo de la guerra. Es decir, el periodo que va desde febrero de 1936 hasta julio, que se inicia la guerra civil. Bien, habíamos visto cuando analizamos el vídeo de la Revolución del 34, como en España había un gobierno del Partido Radical en el que entra la CEDA, la derecha, bueno, pues bastante abiertamente antirrepublicana, y ese gobierno radical cedista, o gobiernos, porque bueno, las crisis de gobierno eran regulares en esta época, gobernaran unos otros, los sistemas parlamentarios entre guerras, entonces aguanta hasta el otoño del año 35 en que, bueno, son varias razones, pero bueno, por resumir, los escándalos de corrupción que aquejan al partido radical de Lerroux hacen, y la propia derechización del partido por su alianza con la CEDA en esa política de contrarreformas que desmantelaban la labor del primer bienio, pues eso, por un lado, los escándalos de corrupción y por otro lado, las tensiones internas que hacen que haya una escisión por la izquierda bastante potente en el partido, dirigido por Martínez Barrio. Eso hace que, ante el desmoronamiento de la mayoría parlamentaria por el desmoronamiento de uno de los principales partidos de la misma, pues se tenga que convocar unas nuevas elecciones. El escándalo de corrupción, por cierto, que le puso la puntilla a Lerroux, era el escándalo del extraperlo, que bueno, si acaso ya vía correo electrónico ya lo explicaré un poco con más detalle en qué consistía, pero al final, bueno, pues eso... la mayoría parlamentaria se desarticula y hay que ir a unas nuevas elecciones a través de un gobierno así técnico que encabeza un republicano de derechas que es Manuel Portela Valladares. Bien, el contexto internacional es muy importante en este contexto porque va a ser una de las causas de la formación del Frente Popular. El contexto internacional es que en toda Europa se está imponiendo el fascismo y se avanza hacia regímenes cada vez más autoritarios. Y entonces ese miedo al fascismo lo que hace dar un giro a la Tercera Internacional que favorece a partir de ese momento la formación de grandes alianzas de izquierdas que incluyen a los partidos comunistas que hasta ese momento se habían negado a colaborar con los partidos socialistas y con otras fuerzas de izquierda porque consideraban que eran, bueno, que estaban entregados a la burguesía. Y además ese factor internacional, que la Internacional Comunista apoya ese tipo de iniciativas y eso hace que el Partido Comunista de España, que en estos momentos ya está creciendo bastante, pase a apoyar esa línea unitaria. Pero luego hay otro factor completamente interno, que es, bueno, primero la constatación de que por separado con el sistema electoral que tenía la Segunda República era imposible ganar las elecciones. Y además un factor muy importante, repito, la amnistía, la necesidad de la amnistía. Porque claro, los presos de la Revolución del 34 eran de todos. Había socialistas, había comunistas, había anarquistas, también había republicanos, había gente de Esquerra Republicana de Cataluña, incluyendo el propio presidente de la Generalitat Catalana, Lluís Companys. Entonces, esa necesidad es lo que hace que se forma una alianza de izquierdas a principios de año, formada por, muy grosso modo, los siguientes partidos. Tenemos, por un lado, los partidos que vamos a llamar de la izquierda burguesa, los partidos republicanos clásicos, que son fundamentalmente izquierda republicana, dirigida por Manuel Azaña. La genealogía ya, si queréis, ya la explicamos en vía correo electrónico o apuntes o como sea. Repito, izquierda republicana de Manuel Azaña. Unión Republicana, dirigida por Diego Martínez Barrio, antiguo dirigente del Partido Radical de Lerroux, sería un partido, digamos, de centro-izquierda. La Esquerra Republicana de Cataluña, de Lluís Companys. Acción Nacionalista Vasca, que era un partido de izquierda vasquista, digamos, que no, vamos, que no era tan conservador como el PNV, y el Partido Galeguista, que se había fundado poco tiempo antes, pero que estaba teniendo un crecimiento bastante grande en Galicia. Lógico, en Galicia, en Burgos no, pero en Galicia sí. Y luego tenemos las organizaciones obreras, los partidos obreros. Partido Socialista, evidentemente, Partido Comunista de España, Partido Obrero de Unificación Marxista, que era un partido filotrotskista surgido de la unificación de dos grupos, el BOC e Izquierda Comunista. Tenemos el Partido Sindicalista, que es un partido fundado por gente de la CNT que quiere participar en política, aunque suena un poco contradictorio, tampoco lo era tanto. Y luego, bueno, algunos grupos menores, entre los que destaca, por ejemplo, también como un partido obrero, la Unión Socialista de Cataluña, que era un partido socialista y catalanista.
Es decir, prácticamente toda la izquierda. Los únicos que quedan fuera son los federales, los republicanos federales, por veto expreso de Manuel Azaña, que los odiaba a todos y no quería ver a ninguno y los deja fuera del Frente Popular. El programa de este Frente Popular es un programa reformista, es decir, tampoco es un programa revolucionario, ni mucho menos, que básicamente lo que aspira es a volver a las reformas del primer bienio, pero bueno, un poco, digamos, más en serio y de forma un poco más audaz. Y por supuesto la amnistía. Bien, las elecciones se celebran en febrero del 36. Salió este último año una reactualización de una cosa que es, bueno, un elemento de la propaganda franquista ya desde el año 39, que es la idea de que las elecciones del 36 fueron un fraude y por eso dieron la victoria al Frente Popular. Una cosa un poco ridícula porque ningún gobierno hace fraude contra sí mismo, teniendo en cuenta que los gobernadores civiles los había puesto la derecha y que los ayuntamientos estaban controlados por la derecha, porque los que no habían ganado ya se habían encargado ellos de sustituir a las autoridades republicanas después del 34, por resulta un poco ridículo, repito, decir que pudo haber fraude electoral de un gobierno contra sí mismo. Bien, el caso es que el sistema electoral favorece en este caso a la izquierda, que gana frente a la coalición que agrupa a buena parte a la mayoría de las fuerzas de derecha, que es el Frente Nacional Contrarrevolucionario, y luego lo que serían las expresiones de centro republicano o de centro derecha republicano, como el Partido Radical, quedan desmanteladas, el Partido Liberal Demócrata, la Lliga de Cataluña y algunas otras fuerzas que aguantan, pero bueno, se convierten en claramente minoritarias. Entonces tenemos un Frente Popular que tiene una mayoría absoluta. Bien, las actuaciones del Frente Popular. En primer lugar, desde febrero hasta el verano del 36 se forma un gobierno exclusivamente republicano, es decir, no hay ministros del Partido Socialista ni de los partidos obreros, por decisión propia de ellos. Esto también hay que tenerlo en cuenta. El gobierno está presidido por un republicano, bueno, que provenía del republicanismo galleguista, pero que está en la izquierda republicana, que era Santiago Casares Quiroga. Las decisiones que toma ese gobierno, bueno, primero, la amnistía. De la amnistía salen fuera todos los presos de octubre del 34. Se restaura la autonomía catalana y Lluís Companys vuelve a ocupar la presidencia de la Generalitat y además se reactiva ese proceso autonómico de los demás estatutos que habían quedado paralizados por el bienio radical cedista. Se reactiva el Estatuto Vasco, un nuevo Estatuto Vasco, no el primero, que era el propio gobierno del primer bienio el que lo había parado, pero también se reactiva el Estatuto Gallego, por ejemplo, y el aragonés. Se acelera la reforma agraria, muy importante, porque se acelera primero por voluntad del gobierno, pero también porque las propias organizaciones obreras se dedican directamente a la ocupación de tierras para de alguna forma impulsar ese proceso y obligar al gobierno a, bueno, a que no se quede parado. Hay que tener en cuenta que en este periodo se expropian más tierras, 572.000 hectáreas, muchas más tierras, 572.000 hectáreas, que en el primer bienio, donde fueron solamente 117.000. Es decir, es un proceso acelerado que provoca horror entre los terratenientes, que ya odiaban la República, pero con esto ya, pues digamos que lo odian todavía más. El Frente Popular procede a la destitución del presidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora, porque, bueno, lo considera demasiado conservador. Esto seguramente es un error, pero bueno, el caso es que eligen como nuevo presidente a Manuel Azaña, jefe de Izquierda Republicana. Se prohíbe a la Falange Española, que bueno, se había deslizado una línea abiertamente terrorista. Ellos, bueno, practicaban la violencia escuadrista desde sus orígenes, siguiendo el modelo italiano, pero con la victoria del Frente Popular se acelera. Primero porque crece mucho, porque buena parte de las juventudes de la CEDA, las JAP, se empiezan a pasar en más a la Falange y también de Renovación Española, perdón, de Renovación Española hacia la Falange. Pero bueno, por ejemplo, el atentado contra Luis Jiménez da Súa pues hace que el gobierno directamente prohíba la Falange y meta preso a José Antonio Primo de Rivera, que es donde va a estar en la cárcel cuando empiece la guerra civil, para su desgracia. Como se sabe que hay militares que conspiran contra la República, aquellos más sospechosos de participar en actividades conspirativas, se les manda un poco al exterior, se les manda a la periferia. Por ejemplo, el general Godet a Baleares o el general Franco a Canarias. Es un error tremendo porque eso hace que puedan conspirar más tranquilos. Y concretamente en el caso de Franco, pues más cerca del ejército de África, que era donde él tenía más predicamento. Eso va a ser un error fatal para la República, como se verá pocos meses después. Hay que tener en cuenta que son unos meses de agudización de la lucha de clases porque
la clase obrera en ese sentido está a la ofensiva, y además no se acaba de fiar del gobierno. Entiende que este gobierno lo que tiene que es que acelerar el proceso de cambio social, y eso evidentemente provocó una reacción de los sectores conservadores y, bueno, evidentemente pues de la alta burguesía y de los terratenientes, que se lanzan ya más abiertamente que nunca a la conspiración y también a la violencia política. Es decir, hay huelgas muy duras, la patronal responde de forma muy dura, eh, y hay directamente asesinatos políticos, cada vez más graves relativamente, porque precisamente en el verano del 36, cuando se va a iniciar el golpe militar, había disminuido sustancialmente el número de muertos, pero aún así se van a dar dos asesinatos muy significativos. En julio del 36, uno de ellos es el del teniente Castillo, que era un teniente de la Guardia de Asalto, que es simpatizante socialista, que es asesinado por pistoleros de extrema derecha, y como venganza, sus varios compañeros de él, de la Guardia de Asalto, secuestran un buen día a José Calvo Sotelo, que era uno de los dirigentes de Renovación Española, y lo matan. Esto estamos hablando de mediados de julio, y esto provocó una reacción tremenda en los sectores más reaccionarios porque, bueno, de alguna forma entienden que el país avanza hacia una revolución social de forma imparable. No era tan así, es muy posible que el propio gobierno del Frente Popular hubiera acabado siendo víctima de sus propias contradicciones internas, como pasaría meses después con el del Frente Popular francés, pero en todo caso sirvió un poquitín de excusa a los actores más reaccionarios para desencadenar lo que después sería la guerra civil. También muy importante, y para rematar con esto, el proceso de radicalización del Partido Socialista en estos meses se acentúa porque además intenta controlar a su propia base social, su propia base militante, que está empezando a pasarse hacia el Partido Comunista. Y entonces esto se traduce en dos cosas: la unificación de las juventudes del Partido Socialista y del Partido Comunista en una sola organización que se llama la Juventud Socialista Unificada, y también ese proceso que se da en Cataluña con la creación de un nuevo partido que junta a lo que es el Partido Comunista en Cataluña, el Partido Socialista en Cataluña, que eran dos grupos muy pequeños, y la Unión Socialista de Cataluña y el Partido Català Proletari, para formar un nuevo partido que es el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que se va a convertir en la sección catalana de la Internacional Comunista. ¿Vale? Este también es un factor importante que explica la actuación del PSOE en los meses posteriores, también una vez iniciada la guerra civil. Hasta aquí y que vos preste.